Buenas noches, estimada licenciada Catherine Goriti. Por favor, somos el grupo, nuestro grupo les ha tocado lo que son las necesidades educativas específicas. Como autores tenemos a María José Guerra, Rocío Riofrío, Angie Regalado, Ivette Quiroz y quien les habla Daniela Núñez. A continuación, le voy a presentar lo que es la definición de lo que son las necesidades educativas específicas. Bueno, cabe comprender primeramente que las necesidades, que las NNE, llamadas así estas siglas, son traducidas a lo que son necesidades educativas especiales. ¿Qué quiere decir? Que se refieren a las dificultades que pueden presentar los estudiantes para acceder a aprendizajes y participar plenamente en el proceso educativo. Estas necesidades pueden ser de carácter temporal o generalmente requieren de apoyos educativos específicos para que los estudiantes puedan alcanzar las metas de aprendizaje. Según el Ministerio de Educación, es importante recalcar que a través de un eje impuesto en lo que es en el currículum, comúnmente llamado Todos por la Educación, garantiza la inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales, también llamadas NNE, un tanto vinculadas al tema de discapacidad, pero sin embargo, esto garantiza que el estudiante pueda facilitar su permanencia, su aprendizaje y su participación, así también la culminación de una educación en todos los niveles y modalidades. Esto implica facilitar lo que es los aprendizajes significativos que el niño vaya a tener a lo largo de su vida educativa. Y también implica que tenga unos aprendizajes también significativos en todos los entornos educativos y que los materiales se puedan garantizar para que estos niños tengan una autonomía específica, ¿no? Un desarrollo integral en todos los ámbitos educativos. Bien, como segundo punto, vamos a tener lo que son los tipos de NN y sus características. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Rocío y voy a hablar sobre los tipos de necesidades educativas específicas. Tenemos aquí dos capacidades sensoriales, ¿no? Como la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Cuando hablamos de discapacidad auditiva nos referimos a que eh, a la limitación sensorial que presenta, por ejemplo, una persona con relación al sentido de la audición que puede afectar a uno o a los dos oídos. En esta sesión también tenemos la discapacidad visual, también que se define como la disminución del defecto de la visión. Y en las causas de discapacidad auditiva tenemos la congénita, que estamos hablando de lo que es la malformación, ¿no? De las estructuras, o sea, que componen el oído por un mal funcionamiento en el ámbito celular como en el molecular. Y también tenemos la adquirida, esto es, viene por el resultado de infecciones, también por lesiones, por los accidentes, también por las exposiciones o ruidos fuertes, entre otras. Ahora con las causas de discapacidad, también tenemos o sea, relacionadas con la edad adulta. En la, Esto proviene, pues, o sea, por la pérdida de auditiva, se asocia por el envejecimiento de la persona, conocida como presbiucasia. Ahora, en las causas de discapacidad visual, tenemos genéticas adquiridas y degenerativas. En las genéticas, a ver, en las degenerativas se desarrollan con el tiempo, esas son asociadas con el envejecimiento o enfermedades como la degeneración muscular. En las adquiridas ocurren debido a infecciones, lesiones o condiciones médicas después del nacimiento. Y en las genéticas presentan desde el nacimiento y pueden ser resultados de factores genéticos o condiciones prenatales. Como ejemplo, tenemos aquí una estudiante que se comunica con lenguas de señas. También acá abajo en el ejemplo de discapacidad visual hay estudiantes que utilizan braille o ayudas ópticas. La siguiente discapacidad se trata de la motriz o física. En esta discapacidad, la persona puede dificultar la imposibilidad motriz, puede ser para caminar, para correr, para tomar cosas en las manos, para subir gradas, levantarse o para sentarse. Lo mismo que también tienen problemas para mantener el equilibrio, para controlar los esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, entre otras. Las causas de esta discapacidad motriz
o física es prenatales, perinatales y postnatales. En la prenatales, eh, eso se adquiere antes del nacimiento, es decir, durante el embarazo. Esto se debe a las enfermedades metabólicas o infecciosas. Lo mismo en las perinatales, esta causa, ¿no?, de esta enfermedad, de esta discapacidad, son los que en el mismo momento de nacer puede faltarle el oxígeno al bebé, y también tienen las instrucciones de las vías respiratorias. En las postnatales, el niño presenta discapacidad motriz por causas que puede darse el caso de que el menor se contagie de alguna enfermedad infecciosa o sufra una hemorragia cerebral. Ahora tenemos las estrategias ante trastornos del aprendizaje. Podemos crear modificaciones en las actividades de manera que el estudiante sea exitoso. Lo mismo se le enseña la tolerancia y el apoyo que se debe brindar como compañeros del mismo grupo. Y también se le puede proporcionar tiempo adicional en las actividades en caso de ser necesario y hablar a la altura de los ojos del estudiante. Tenemos como también, bueno, sigo con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se refiere a las personas que presentan limitaciones significativas tanto como en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Aquí tenemos unas causas de la discapacidad intelectual donde son por infecciones, anomalías cromosómicas, nutricionales, traumatismos. En las infecciones se presentan al nacer o después del nacimiento y en las anomalías cromosómicas se da como el síndrome de Down o ambientales como el plomo, metabólicas como por ejemplo la hiperrubílica a niveles muy altos en los bebés. En los nutricionales, por ejemplo, es la desnutrición o exposiciones tóxicas. En el traumatismo es antes y después del nacimiento. Aquí como estrategias ante trastornos del intelectual se considera edad mental del estudiante, incluir al estudiante en las actividades del grupo y realizar actividades que involucren tareas de de la vida diaria. También tenemos el trastorno del aprendizaje. En este tipo de trastornos, los niños suelen tener dificultad como todas las actividades de aprendizaje o de algunas particulares, como es la escritura, la ortografía o la lectura. Aquí tenemos unas causas del trastorno del aprendizaje, como es la dislexia, la discalculia, la disgrafía y la disortografía y la disfasia. Y aquí como tenemos estrategias ante el trastorno del aprendizaje. ¿Qué podemos tener como estrategias? Utilizar material auditivo, volver correcto el aprendizaje, usar manipulativos, utilizar objetivos tangibles. Como podemos observar, aquí también tenemos un video en el cual tenemos los trastornos específicos del aprendizaje. También tenemos trastorno del comportamiento. Este trastorno del comportamiento es el desorden emocional caracterizado por una actuación no acorde al momento ni el lugar donde se encuentran los niños. Las causas del trastorno del comportamiento es el trastorno por déficit de atención con hipertensibilidad como el TDAH, que esto es con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades. También está la hiperactividad e impulsabilidad, que esto es con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Y también está como trastorno negativista desafiante. Esto discute a menudo con la autoridad o con los adultos en caso de los niños y los adolescentes. Y también tenemos un video de lo que es el trastorno del comportamiento. Buenas noches, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el espectro autista. Estos trastornos generalizados de desarrollo cerebral producen limitaciones en la interacción social, aspectos como la comunicación o conducta.
tenemos como causa de trastorno espectro autista, tenemos que es la genética, factores ambientales. En la genética, diferentes genes parecen estar relacionados con los trastornos del aspecto autista. Ellos pueden asociarse con trastornos como el síndrome de Rett y el síndrome de cromosoma X frágil. En el factor ambiental, los investigadores estudian factores como las infecciones virales, los medicamentos, complicaciones durante el embarazo. Es un papel del aspecto autista. También tenemos el síndrome de Rett, que es una alteración neurodesarrollo que afecta casi de forma exclusiva al sexo femenino. Es genéticamente determinado, ligado como el cromosoma X. Tenemos las causas, el retraso en el crecimiento del cerebro se pone lento después del nacimiento. Tenemos pérdidas de las habilidades de coordinación y movimiento. Los primeros signos comprenden un menor control de las manos y de una capacidad reducida para patear o caminar. Tenemos también la pérdida de la capacidad de comunicación. Los niños con síndrome de Rett comienzan a perder la capacidad de hablar y hacer con el tacto visual y comunicarse de otra forma. Tenemos anormales en las manos. Los niños con síndrome de Rett suelen desarrollar movimientos respectivos y sin motivos. Gracias. Bien, tenemos la multidiscapacidad. Como Multidiscapacidad. característica, sigue, Sí, Majito, por favor, gracias. perdón, se la define como una asociación a varias discapacidades. También la llamamos pluridiscapacidad, ya que es algunas discapacidades en una misma persona. Esto nos afecta en la manera física, mental, sensorial, emocional o también en la más grande, que a veces es la social, sobre todo en un niño. La multidiscapacidad tiene más de un diagnóstico y esto depende también exclusivamente de las áreas afectadas en el mismo. Y también la intensidad que tiene varía mucho, ya que el niño tiene necesidades de diferente índole. Aquí tenemos un ejemplo de multidiscapacidad, como vemos en la primera imagen, una persona con parálisis cerebral y necesita ayuda para hablar, caminar, entre otras cosas. En la siguiente imagen tenemos una persona con ceguera, necesita ayuda para moverse por la ciudad. También puede tener apoyo de canes que también son entrenados para que los ayuden a movilizarse. También en la siguiente imagen, una persona con discapacidad intelectual que necesita ayuda para realizar tareas diarias, ya sean de índole fácil o también difícil. Una persona con discapacidad mental podemos ver en la última imagen que necesita ayuda para manejar sus emociones y poderlas nombrar, sobre todo porque es lo más difícil. Ellos no saben reconocer lo que es una emoción. Como primer punto tenemos la Constitución de la República del Ecuador. Lo que es la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludable del Estado. Como segundo tenemos la Ley Orgánica de Discapacidad 2012, tenemos referencia. Esto se refiere a la persona con discapacidad. Para los efectos de esta ley se considera personas con discapacidad a todo aquel que como conciencia de una o más dificultades físicas, como son mentales, intelectuales o sensoriales. Y como tercero tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador. Tenemos la cita. Esto se refiere a la educación, es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estrangénico para el desarrollo nacional. Tenemos como conclusión los resultados encontrados a través de esta guía nos permiten concluir que existe un
un derecho entre el criterio y las expresiones de apoyo a la inclusión educativa y la realidad de la institución educativa, puesto que se observa que la inclusión sigue siendo un ideal, aunque se debe considerar que hay casos de inclusión reportados por los departamentos. Tenemos reflexión sobre los retos y avances del país. Como retos, hay necesidades de fortalecimiento de formación continua para docentes. También está la estigmas sociales y falta de humanización. También tenemos la dotación educativa poco accesible y también hay recursos didácticos y herramientas TIC limitadas. Y como avances tenemos mayor apreciabilidad de los estudiantes con NEE, también tenemos crecimiento de docentes capacitados y también está la incorporación de estudiantes en el sistema regular. También hay el Ministerio de Educación ha desarrollado objetivos claros para la acción de la implementación de modelo de la educación inclusiva. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.